Bueno, buenos días. Vamos a empezar ya con este webinar. Espero que me escuchéis todos bien. Si no, pues si hay algún problema os desmuteáis y me comentáis. Vamos a hacer una pequeña presentación inicial que la voy a hacer yo, Juan Ángel. Y luego tendremos la suerte de contar con Samuel de Wolters Kluwer, que nos va a hacer una demo de la solución propuesta. Bueno, pues sin más dilación empezamos ya. Esta webinar se titula Herramientas 4.0 para la gestión inteligente de los recursos humanos. ¿Vale? Toma las riendas de tu activo más valioso. ¿Vale? Y lo que vamos a ver es precisamente eso. Una solución para automatizar la gestión de los recursos humanos. Un segundito, a ver. ¿Vale? Este es el índice de la presentación de lo que vamos a ver hoy. Primero haremos una presentación general del escenario en el que nos encontramos y de la solución que os presentamos. ¿Vale? La llevaré a cabo yo, que soy Juan Ángel Pérez, soy director comercial de SDI. Luego vendrá la demo de la herramienta, conoceremos la solución en profundidad de la mano de Samuel Sánchez, que es Key Account Manager en Wolters Kluwer España. Y por último terminaremos con un turno de preguntas en el que participaremos todos. Sí que os ruego que intentemos guardar esas preguntas para el final y podamos facilitar que la presentación discurra con fluidez. De acuerdo, pues un segundito que empezamos ya. Bueno, lo primero es conocernos, ¿no? Es decir, presentarnos. ¿Quién es SDI, no? ¿Quiénes somos? Bueno, SDI es un grupo que está conformado por 3 empresas, SDI, Novotic y Módulo, y que desde hace más de 30 años somos la respuesta para miles de empresas que confían en nosotros en la búsqueda de una solución tecnológica para optimizar su gestión empresarial. Como decía, llevamos 30 años en el mercado, somos una empresa riojana y en ella trabajamos 70 profesionales dedicados única y exclusivamente a buscar soluciones de software para optimizar la gestión de las empresas que confían en nosotros. Tenemos oficinas en Calahorra, en Logroño y recientemente hemos abierto también en Valladolid. Y luego tenemos también delegaciones en Andalucía, País Vasco, Valencia, Galicia y Madrid. Tenemos más de 1000 clientes y estos clientes están repartidos por toda España. Están repartidos en diferentes regiones y por diferentes sectores. ¿Vale? Dentro de SDI, dentro del grupo SDI, nos organizamos en 10 unidades de negocio y cada una de ellas enfocada a las diferentes áreas de la empresa donde se requieren soluciones de automatización, digitalización, generación de negocio, etc. Tenemos RP, recursos humanos, tenemos una unidad de negocio destinada al mundo de la asesoría, tenemos Fox, que es nuestra unidad de generación de software propio, también trabajamos con Odoo, también SAP, digital, web, marketing digital y cartelería. Nuestra metodología de trabajo es una metodología de trabajo ágil, es uno de los valores añadidos que tiene SDI dentro del mercado. Es una metodología que nos permite desarrollar proyectos de una manera, en fases independientes, de una manera ágil y rápida, en la que los clientes siempre están informados con hitos y fechas clave. Lo que nos asegura es la involucración del cliente en el proyecto y un avance adecuado del mismo. Y por otra parte, pues somos una empresa, es un método de trabajo en el que la flexibilidad brilla especialmente. Flexibilidad para poder adaptar el proyecto, cualquier cambio o mejoría que no estuviese en el planteamiento inicial a la empresa destinataria. SDI, el grupo SDI trabaja de la mano con los mejores partners dentro del sector, como es Odoo, PrestaShop, donde somos Premium Platinum, Partner Premium Platinum, trabajamos con Google, Arsys, trabajamos con SAP, mediante la comercialización de SAP Business One y, por supuesto, que por eso estamos aquí hoy, con Wolters Kluwer. ¿Quién es Wolters Kluwer? Es el otro protagonista de hoy. Bueno, Wolters Kluwer es una compañía mundialmente famosa. Es líder mundial, tiene más de 180 años de historia, los 30 últimos en España dedicados al desarrollo de soluciones de gestión para empresas y profesionales.
tiene más de 19.000 empleados y una facturación anual que se acerca a los 5.000 millones de euros. Wolters Kluwer al final es, dentro de las compañías de software, y aunque originalmente era y es una editorial jurídica, es la única compañía que ofrece una solución integral de software de gestión, información, servicios y formación a pymes, tanto a pymes como despachos profesionales y departamentos de recursos humanos. Y todo, pues, como al igual que hace SDI, para ayudarles a transformar sus organizaciones en negocios más eficientes y competitivos. ¿Vale? Y de la conjunción de Wolters Kluwer y SDI, pues han surgido grandes cosas. Es decir, nosotros, SDI como grupo, somos uno de los principales partners de Wolters Kluwer a nivel nacional en toda España, y buena prueba de ello es el premio que nos dieron el año pasado como mejor partner tecnológico del 2019. La primera pregunta, vamos a hacer varias preguntas durante la presentación de hoy, ¿no? Es decir, varias preguntas a las que yo voy a intentar dar respuesta. Y seguramente son las mismas preguntas que se hacen muchos empresarios a la hora de decidir si asumen en primer lugar la gestión en directo de sus recursos humanos y después cómo la asumen, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué gestionar en directo mis recursos humanos? Me parece una pregunta, pues, muy importante, porque seguramente la mayoría de las pymes se la hacen en algún momento dado. Casi todas las áreas de la empresa se gestionan en directo, pero tradicionalmente el área de recursos humanos, que quizá para mí es la más importante, se ha gestionado de manera externa, ¿no? Se ha externalizado. Tres conceptos clave de por qué tenemos que, o por qué es interesante tomar el control de los recursos humanos. Primero, por la autonomía, es decir, gestionar de una manera autónoma y ágil tus recursos humanos. Es decir, como y cuando tú lo necesites. No tienes que depender de una empresa externa a la que tú tienes que llamar, que tienen que estar disponibles, es decir, necesitamos velocidad. Y para eso hay que automatizar todos estos procesos. Necesitamos velocidad, acelerar en la toma de decisiones y en la ejecución, sobre todo. Estamos dentro de un área de recursos humanos en las que en muchas ocasiones la velocidad y la oportunidad de la toma y la ejecución de la decisión es vital, ¿no? Tú decides qué, cómo y sobre todo cuándo. Información, el dato, ¿no? Es decir, es algo clave. Recopila, controla y gestiona todos los datos relativos a tus recursos humanos de manera inteligente y centralizada. Al final se trata de obtener una foto 360 grados de todo tu equipo y usarla, por supuesto, para tomar decisiones estratégicas, siempre basadas en el dato, en datos objetivos y de una manera segura y ágil. La segunda gran pregunta que tenemos que responder, ¿no? O que tenemos que respondernos es ¿por qué automatizar la gestión de mis recursos humanos, ¿no? Es decir, bueno, lo primero es que estamos en una nueva era, es decir, ahora mismo vivimos un momento de gran transformación, dentro también del mundo laboral, ¿no? Pero a nivel general. Al final está llegando la transformación digital, estamos en un mercado globalizado y los recursos humanos son los que están llamados a liderar esta transformación dentro de las empresas, ¿no? Entonces, el reto para los departamentos o para las áreas de recursos humanos es potente. Ahora mismo el 85% de puestos de trabajo del 2030 todavía no se ha inventado. Es decir, esto está en pleno cambio. Y en 2021 ya nos faltarán 1 millón de perfiles digitales en Europa. Es decir, cada vez será más complicado encontrar talento y retener talento dentro de las empresas. En esta situación tan cambiante y llena de oportunidades y retos, el Departamento de Recursos Humanos debe convertirse, y así será, en la pieza clave para acompañar a la organización en su transformación. Un segundito, que entra alguien ahora. Vale, ahora. Nuevas estrategias. ¿Vale? Esto es uno de los temas claves que afecta a todas las áreas de la empresa, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta de por qué digitalizar, bueno, yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Al final, en el Departamento de Recursos Humanos, como en muchas otras áreas de la empresa, el 80% del tiempo se dedica a tareas administrativas. Es decir, a tareas de bajo valor añadido, es decir, tareas que no reportan, digamos, un impacto alto, y queda muy poco tiempo, ¿vale?, para invertir en otras iniciativas que sí tendrían un gran impacto en el discurrir de la empresa. ¿Vale?
y que nos traerían un retorno muchísimo mayor. El dato como palanca de cambio. Bueno, esto creo que está ahora mismo, es Vox Populi, es decir, hasta ahora mismo, y enfocándolo en el Departamento de Recursos Humanos, casi toda la gestión se basaba un poco en la intuición y en la experiencia, ¿no? Es decir, bueno, pues es un departamento en el que la parte subjetiva predomina, ¿vale? Pero ahora podemos también usar todos los datos que recopilamos, datos objetivos, para tomar decisiones. Entonces, se trata de recoger datos, de usarlos y de basarnos en ellos para trabajar de otra forma. Es decir, dejar un poco la parte subjetiva y empezar a trabajar también en este departamento de una manera objetiva. Tenemos que analizar, buscar correlaciones, predecir tendencias y en base a todo ello tomar decisiones, lanzar hipótesis y sacar evidencias más allá de lo que la intuición nos dice, ¿no? Entre las aplicaciones prácticas, por ejemplo, de esto que estoy comentando, pues ya se está usando ahora mismo en muchas empresas de selección, es el apoyo a las tareas de reclutamiento. Es decir, facilitar la escucha activa de los empleados, seguir su nivel de implicación con la empresa o el seguimiento del rendimiento del equipo. Y además, y esto es muy importante por lo que decía antes, la gestión, una buena gestión, una buena recopilación y una buena gestión del dato nos va a permitir retener y desarrollar el talento dentro de nuestra empresa. Incluso llegar a predecir qué perfiles podemos llegar a necesitar en un plazo de 2 a 5 años para afrontar el cambio en el que andamos todas las empresas inmersos ahora mismo. Por último, y sirva esto de ejemplo de este cambio en el que estamos inmersos y este cambio de paradigma, nuevas tendencias que están surgiendo dentro del mundo de los recursos humanos, ¿no? Más allá del mundo de recursos humanos, digamos, tradicional. Y pongo aquí varios ejemplos así un poco interesantes, ¿no? de nuevas metodologías. El Smart Working, al final se trata de poner a disposición del trabajador pues, todas las herramientas que le permitan ser más eficaz y cumplir con sus objetivos, ya independientemente de cómo, cuándo y dónde trabaje. Es decir, el Wise Working, por ejemplo, que consiste en, bueno, habla aquí de empoderar al trabajador sin importar el nivel de responsabilidad donde se encuentra, para que disponga de licencia para actuar, ¿no? Al final se trata de tener pequeños CEOs, pequeños directores en cada una de las áreas de decisión, por supuesto, en cada uno dentro de su perímetro, pero que la gente sea autónoma y sea resolutiva. ¿Vale? El Digital Workplace, bueno, este será el primer punto para incorporar nuevas herramientas. Al final tenemos que generar un entorno digital en nuestra empresa y flexibilizar horarios, un cambio de mentalidad que exigirá un grado de confianza entre el empresario y el trabajador, ¿no? Pero del que seguro, de este escenario seguro que ambos saldrán beneficiados. Y por último, el Employee Experience, que es el concepto de User Experience. Trasladado los recursos, enfatiza la necesidad de tener en cuenta las necesidades del trabajador a la hora de diseñar políticas de trabajo, ¿vale? Es un nuevo enfoque, ¿vale? Hay que intentar enfocar en el trabajador y así conseguiremos su implicación en el proyecto, ¿no? Porque al final el trabajador no deja de ser el protagonista, o los equipos de personas que componen las empresas no dejan de ser los protagonistas del éxito de una empresa, ¿no? Un segundo. A ver. La tercera gran pregunta que tenemos que respondernos, una vez que nos hemos hecho las dos grandes preguntas, si debo gestionar mis recursos en directo y cómo debo gestionarlos o cómo debo automatizar y por qué debo automatizar, es qué herramienta elegir, ¿no? Y esto es un poco el objeto de la webinar de hoy, ¿no? Es decir, nosotros os vamos a enseñar una herramienta que es A3 Equipo y ahora os voy a explicar brevemente, aunque luego mi compañero Samuel entrará más a fondo en ella, pero yo os voy a dar unas pequeñas pinceladas de por qué A3 Equipo es la herramienta ideal para afrontar este cambio, esta automatización de los departamentos de recursos humanos. Bueno, como presentación inicial de A3 Equipo, bueno, pues comentaros que es un software integral, es una solución integral de recursos humanos. ¿Vale? A3 Equipo es un software que te permite gestionar y modernizar las funciones de tu departamento de recursos humanos de una manera sencilla y eficaz, ¿vale? Esto se traduce en una mejora de la productividad y, igual que decíamos antes, permitiéndonos dedicar más tiempo a aquellas tareas dentro de esta unidad que aportan mayor valor y que tienen un mayor retorno. Este es un software integral, como decía,
que al final lo alinea a esta nueva realidad que comentábamos, alinea a tu departamento de recursos humanos a esta nueva realidad que comentábamos, y convierte al departamento de recursos humanos en lo que debería ser, que es un área clave, crítica para la organización de tu negocio. Además, es un software que es fiable y seguro, ¿vale? Bueno, simplemente deciros que 3,5 millones de nóminas se calculan cada mes con este programa, ahora en todo el mundo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que es el motor de nómina más fiable y seguro del mercado actualmente. ¿Por qué, además? Porque, y en esto sí que es importantísimo, las actualizaciones legales y mejoras funcionales son constantes y de incorporación automática al producto. Buscamos el 0 errores en el cálculo de nóminas. Además, es una solución global, modular y escalable. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Es global porque abarca todas las funciones del Departamento de Recursos Humanos, desde la gestión de nóminas y administración de personal hasta la comunicación interna, gestión de talento, etc. También dispone de un cuadro de mando, muy relacionado con el tema de la gestión del dato que hablábamos antes, ¿no? Un cuadro de mando que te ofrece una visión integral, fiable y en tiempo real de tu área de recursos humanos. Al final se trata de ayudarte a poder tomar decisiones en base a criterios objetivos. Y además A3 Equipo es una plataforma modular y escalable, es decir, es una plataforma que crece contigo, que te permite incorporar nuevos módulos y funcionalidades a medida que van aumentando tus necesidades. Además es una solución cloud y eso significa que es 100% adaptable. Accedes de una manera segura a través de tu navegador en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. ¿Vale? Solo pagas por lo que necesitas. Esto es una de las grandes ventajas del cloud. Es decir, solo pagas por lo que usas. No hay inversión inicial y los costes de mantenimiento son cero. La tecnología cloud, además, nos ofrece seguridad de acceso y disponibilidad total. Nos permite tener copias de seguridad continuas y automáticas, evitando así también, y esto es una reducción de coste importante, dependencia con el área tecnológica, es decir, no necesitamos un mantenimiento de hardware. Y por último, es una herramienta de implantación ágil y sencilla. Tenemos que es un punto muy importante cuando vamos a implementar un sistema dentro de nuestra empresa. Tiene una puesta en marcha muy rápida y desde nuestro departamento de consultoría, para eso está SDI, ofrecemos un proyecto para la rápida puesta en marcha y una eficaz adaptación de nuestra solución a tus necesidades. Tenemos una metodología basada en optimización de procesos, formación y acompañamiento en la gestión del cambio. En SDI y Wolters Kluwer estamos para ayudaros, para acompañaros en ese tránsito hacia el nuevo escenario. Te acompañaremos en todo el proceso de implantación para que puedas manejarte desde el primer día con la seguridad y rendimiento que ofrece A3 Equipo y mejoraremos así la productividad de tu equipo, de tu departamento y al final de tu empresa, ¿no? Pues nada, después de esta breve introducción le voy a ceder la batuta a mi compañero Samuel Sánchez, que nos va a dar un pequeño paseo por dentro de la herramienta y nos enseñará más a fondo esta solución. Muchas gracias y le cedo la palabra ya a mi compañero Samuel. Vamos a ver. A ver si consigo pasarle a la... Samuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Juan Ángel. Ya he dejado de compartir. Creo que puedes compartirte ahora. Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juan Ángel. Hola a todos y bienvenidos a la presentación de la solución de nóminas, administración de personal y recursos humanos. Os voy a proyectar en unos instantes la aplicación. Vale, tenéis que estar viendo ya por pantalla lo que es la aplicación en sí, ¿vale? Y bueno, recalcando un poco lo que se ha comentado en la primera parte de la presentación,
Aquí lo que vamos a ver es un poco pues ya más físicamente, ¿no? Y entrando ya un poco en las entrañas de la solución en sí, ¿vale? Y bueno, pues antes también hacer una introducción por mi parte. Estáis viendo, pues ahora mismo estamos ya por pantalla, vemos la aplicación de A3 Equipo, en la que, bueno, pues se trabaja a través de un navegador. Es una aplicación que es cloud 100%. Y como hemos comentado en esta primera parte de la presentación, tanto Wolters Kluwer como SDI, pues nos dirigimos a diferentes escenarios, a diferentes tipos de empresa, ¿no? Tanto a despachos profesionales, buscamos soluciones para despachos profesionales, para empresa, ¿vale? Y luego también pues para los departamentos de recursos humanos, ¿no? Esto que nos aventaja, qué posibilidades nos da, pues bueno, al ser especialistas en estas tres áreas, nos permite ver pues todo las funcionalidades necesarias, ¿no? Que tiene pues un departamento de recursos humanos. Por un departamento de recursos humanos tenemos lo que es la parte de administración de personal, pero no solo nos centramos en eso, sino que nos centramos también en una parte muy importante que es el cálculo de la nómina. El cálculo de la nómina, tanto Wolters Kluwer como SDI, pues somos especialistas en ello, en el sentido de que bueno, pues nos dedicamos también al trabajo con despachos profesionales y, como comentábamos al principio, pues esto nos permite también, ante cambios de normativa, cambios en los cálculos, en todo lo que es el proceso laboral, ¿vale? Pues estamos siempre pues muy al día de todos esos cambios y adaptarnos de la forma más ágil posible. El poder trabajar en un cloud y ese mantenimiento que decíamos a coste cero, esto quiere decir que ese mantenimiento de todo lo que es la parte de la infraestructura y todo lo que es los cambios, las actualizaciones, se realizan directamente desde Wolters Kluwer. Entonces, ante un cambio de normativa, Wolters Kluwer pues recoge toda esa información, hace las adaptaciones correspondientes y posteriormente pues lo incluye dentro de la aplicación, y el usuario final no tiene que hacer nada, recibe las comunicaciones, recibe la información y se actualiza de forma automática. Bien, sin más, voy a ir entrando ya dentro de la aplicación para que veáis un poco, pues bueno, el recorrido que tiene esta solución, cómo se trabaja, cómo se navega dentro del programa y sobre todo también pues todas las opciones que tenemos, ¿no? Hemos comentado en un principio que es una aplicación modular. Esto quiere decir pues que podemos gestionar desde lo que es la parte de nómina y administración de personal hasta lo que sería pues toda la parte de recursos humanos con diferentes módulos, portal de empleado e incluso pues enlazarlo con aplicaciones externas, con cuadros de mandos, gestión del tiempo. Bueno, tiene un ecosistema y una apertura a otras herramientas muy interesante. Bien, como decíamos, vamos a centrarnos en lo que es la aplicación en sí. Hemos recalcado en todo momento que es una aplicación que es cloud. Esto quiere decir que bueno, pues nos conectaremos directamente, pues es multinavegador, nos podemos conectar en cualquier navegador, accedemos a la web correspondiente y con el código que se nos ha asignado, el usuario y el password, podemos acceder dentro del programa. Tenemos que tener en cuenta que es una aplicación que es multiusuario. Podemos trabajar con con más de un usuario. Esto nos permite, sobre todo, pues si queremos tener pues acceso desde varias áreas, pues tanto, por ejemplo, pues si el Departamento de Recursos Humanos está segregado en diferentes mini departamentos o unidades, ¿vale? O sectores, pues hay un departamento pues para tema de contratación, otro para tema de normativo, otro para tema legal y recursos humanos, por ejemplo, e incluso pues la opción de dar acceso a externos, por ejemplo, especialistas, como puede ser pues si vamos de la mano de nuestro despacho para calcular nómina, pues también podemos dar acceso a nuestro despacho, ¿vale? Nos permite ese tipo de relación tanto interna del departamento como externa al ser cloud y dar la posibilidad de trabajar pues varios usuarios dentro del programa. Bien, pues esta es la pantalla
principal del programa de A3 Equipo, ¿vale? En la que vemos pues, bueno, pues, los diferentes puntos de menú lo encontramos en la parte superior izquierda y en la parte inferior, pues bueno, intenta trabajar un poco pues como cuando navegamos por internet, ¿no? Pues tener un apartado, por ejemplo, pues de favoritos, ¿no? De enlaces de menús favoritos, tener un apartado, por ejemplo, de procesos guiados en el que nos vamos poniendo los puntos básicos y que debemos de seguir. E incluso tenemos también lo que es la parte de, como veis aquí, estos apartados de tiene nuevos A3 Comunica pendientes, esto es la parte de adaptación y cambio que comentábamos, ¿no? La agilidad en el cambio, de tener todas las modificaciones legales que se puedan producir, pues desde Wolters Kluwer y SDI pues se van enviando todas las notificaciones correspondientes, pero después dentro de la aplicación accedemos y vemos aquí pues cualquier cambio que se haya producido, ¿vale? Pues hay un cambio normativo, lo publicamos, aquí podemos leer pues el cambio correspondiente e incluso tenemos un buscador que nos dice si tenemos trabajadores afectados por este cambio. Pues no sé, un cambio, por ejemplo, en el formato de los contratos o en las bonificaciones, pues bien, si tenemos trabajadores afectos a ellos, este buscador nos hará nos filtrará rápidamente pues si tenemos eso, pues a alguien que esté afectado por este cambio. Bien, es una solución, como decíamos, que engloba pues da facilidades a diferentes áreas dentro de lo que es la parte de recursos humanos, tanto en lo que es la nómina, la administración y la gestión de los datos personales, la gestión interna, como pueden ser, pues, por ejemplo, pues, vacaciones, la organización, la estructura de la empresa a través de organigramas, a través de descripciones de puestos de trabajo, y después yendo un poquito más allá, pues todo lo que sería, por ejemplo, también la parte de formación, la parte de selección, la parte de gestión del talento con el módulo de evaluación y todo ello enlazado pues con un portal de empleado que permitirá no solo a la empresa pues gestionar ese activo de manera directa, sino también hacer partícipe al propio trabajador. Podemos en el portal del empleado, como veremos después, podemos publicar nóminas, podemos publicar documentación e incluso podemos hacer que el trabajador pueda llegar a hacer solicitudes a través de ese portal. Esto pues de cara a esa agilidad en esos trámites internos, como puede ser pues solicitar vacaciones o, por ejemplo, pues si permitimos pues solicitar anticipos, pues lo se puede hacer por ahí, cambiar el IRPF, por ejemplo, modificar la cuenta bancaria, solicitar EPIs, ¿vale? Todo esto es una gestión que se puede hacer a través del portal del empleado. Nos va a permitir tenerlo todo centralizado, tener todo ese registro, sacar la información al momento. Entonces, esto, pues, como comentábamos al principio, es una parte de nuestro activo de la empresa que, bueno, pues podemos gestionarlo ágilmente y tener toda la información al momento. Bien, vamos a ir de manera escalonada en esta presentación. Vamos a empezar pues lo que sería en la parte principal de cómo se trabaja en la aplicación y cómo pues vamos poco a poco explotando esos datos, ¿vale? Decíamos que es una aplicación pues que se centra también mucho en lo que es el cálculo de la nómina en sí. Por lo tanto, los primeros pasos que vamos a hacer pues siempre van al cálculo de la nómina, ¿no? A estructurar todos los datos y una vez estructurado toda esa información es cuando llega el momento que puedo explotar esa información, ¿vale? Los procesos veremos que son ágiles, son rápidos. Tened en cuenta que nos dirigimos en Wolters Kluwer y SDI, nos dirigimos tanto a pequeña, mediana y gran empresa. Nos dirigimos a los tres tipos de organizaciones que nos encontramos, ¿no? O sea, es una herramienta que puede hoy en día trabajar pues una empresa de 20, de 30, de 40 empleados a una empresa de 100, 200, 300 y sumando para arriba. Bien, pues como decíamos, es una herramienta
como estáis viendo, pues, un navegador en el que tenemos pues, los diferentes puntos de menú y es una aplicación que como pues, nos quiere, es flexible, se adapta pues, a todo tipo de empresa, tanto si tenemos, pues, si tenemos varias empresas en el grupo, varios centros de trabajo, si tenemos varios convenios, pues intenta que estructuremos la empresa o las empresas de la manera más ágil posible para después, si tenemos que hacer modificaciones masivas, si tenemos que extraer información, pues por ejemplo, todo nace desde lo que es un apartado del convenio, ¿no? Aquí en el convenio pues tenemos todos los datos del convenio colectivo con el que trabaja la empresa o los convenios, ¿vale? E incluso si tenemos convenios colectivos propios, ¿no? Tenemos acuerdos, pactos de empresa, pues en este apartado es donde tendremos toda la información. Aquí si accedo, por ejemplo, a la tabla de convenios, puedo entrar a los convenios que yo ya tenga creados o bien descargados de la web y una vez accedo al apartado de convenios, pues aquí puedo ver, visualizar todo. Pues me vengo, por ejemplo, a conceptos salariales y aquí puedo ver pues las categorías profesionales. Si despliego, pues vería todas esas categorías. Pues me interesa saber, por ejemplo, pues un analista, ¿no? El salario que le corresponde. Pues aquí tenemos el importe de salario base, como si tuviera algún concepto adicional, pues estaría marcado aquí el concepto, ¿vale? Y fijaros también este apartado de simulación de costes. Esto es muy importante porque esto pues, nos va a permitir, si quiero, pues no sé, tengo que contratar a 5 personas de un colectivo, de una categoría determinada. Pues bien, aquí me va a permitir hacer simulaciones de costes por temporales, a media jornada y todo esto, pues a la hora de analizar y anticiparnos a una contratación, por ejemplo, pues es muy importante. Estas simulaciones de costes se pueden hacer no solo desde el apartado de convenios, sino tenemos un apartado de cálculo en el que veis aquí están el apartado de simulación de costes genéricos, ¿vale? Quiero simular pues todo un departamento, quiero simular una nueva contratación, 2, 3 o para un periodo estacional o incluso puedo hacer simulaciones de incrementos, ¿no? Pues tenemos pensado hacer un incremento salarial dentro de la empresa, pues quiero anticiparme y quiero saber los costes que me van a producir. Pues bueno, todo esto me va a permitir hacer esa gestión previa, ¿no? a la decisión final de todos estos cambios. Bien, como decíamos, tenemos lo que sería el apartado convenio, que es desde donde nace toda la información y posteriormente el siguiente escalón jerárquico, digamos que sería la parte de la ficha de empresa. Fijaros que en el apartado de organización no solo nos centramos en tener los datos de la empresa, sino que también pues tenemos aquí como organigrama, tenemos apartado de puestos de trabajo y descripción de puestos de trabajo de cara pues a la gestión interna de los trabajadores, saber pues si el trabajador cumple por ejemplo, pues el perfil del trabajador pues cumple con lo que demanda su puesto de trabajo, podemos hacer comparativas, si tenemos que hacer algún cambio en algún trabajador, si cumple con los requisitos de un puesto de trabajo, bueno, pues todo esto nos da apertura a gestionar toda esa información más allá del cálculo de la nómina. En la ficha de empresa, como decíamos, pues puedo tener toda la información de la empresa o las empresas. Aquí, pues, como decíamos, es multiempresa, pues puedo entrar en cualquier tipo en todas las empresas que tenga creadas en la aplicación. Y aquí tenemos, como veis, pues bueno, pues la opción de introducir todos los datos, desde poner un logo, poner un sello para que salga en la documentación oficial, a establecer una tabla de imputación de costes para tener un análisis de los costes por departamentos, por ejemplo. Pues bien, aquí tendría el apartado de imputación, tendría los diferentes departamentos o áreas y posteriormente asigno a los trabajadores. Esto me va a permitir posteriormente pues tener esos análisis estadísticos de saber cuánto me cuesta pues este departamento, este proyecto, ¿vale? Todo eso pues puedo jugar con toda esa información e incluso
un punto muy importante que decíamos es que es una aplicación que se entiende con otras herramientas. Por ejemplo, pues una de las más importantes es el área contable. Desde aquí podemos generar el asiento contable y enlazarlo con el programa de contabilidad, o incluso pues si llevamos la contabilidad, la tenemos internalizada o externalizada, pues lo enlazamos con la aplicación que corresponda. Dentro de la ficha de empresa, pues hay muchos más datos que podemos introducir, desde los centros de trabajo, los calendarios por centros de trabajo, que después se pueden publicar en el portal del empleado para establecer pues, los días festivos, saber pues, los periodos de vacaciones, los datos de convenios y pactos que decíamos, ¿no? Aquí pues establecería tanto los convenios como los diferentes pactos que podamos tener en una empresa. Pues bien, cuanta más información introduzcamos dentro del programa posteriormente, pues nos va a servir tanto para el cálculo como para pues, la gestión posterior de explotación de datos. El siguiente escalón importante jerárquico que vendría en la aplicación, después de, hemos visto convenio, empresa, sería la parte de los trabajadores, la parte pues ya ese activo importante que decíamos que es importante que podamos gestionar, que podamos tratar, que podamos explotar la información. Lo tendríamos todo desde el apartado de personal. En el apartado de personal plantilla es donde pues, podremos tener toda esa información de los empleados y empleadas, ¿vale? Incluso, pues como veis aquí, módulos o apartados adicionales, ¿no? Bueno, son módulos que vienen ya incluidos dentro de la aplicación: gestor documental, las solicitudes del portal, notas de gasto, revisiones médicas, material entregado, hacer altas masivas, si tenemos que hacer pues la incorporación, por ejemplo, estacional de 40 trabajadores, trabajadoras, pues todo esto son opciones, ¿no?, que nos da la aplicación. Dentro de personal plantilla, como comentábamos, es una aplicación que está muy enfocada a la visión que va a tener el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Personal, ¿no?, de la empresa. Entonces, habitualmente nos encontramos pues, que necesitamos, pues no sé, por ejemplo, pues como veis aquí rápidamente, un listado pues, de los EPIs entregados, ¿no?, a los trabajadores. Me interesa ver pues, los datos contractuales, me interesa ver los datos, las categorías, el puesto de trabajo. Bueno, pues con toda esa información podemos ir jugando en estas pantallas. Teniendo en cuenta que es una aplicación en SQL, eso nos permite pues, obtener diferentes tipos de vistas, hacer búsquedas avanzadas. Todo esto se va alimentando dentro de la ficha de los trabajadores. Desde el apartado nuevo, o si selecciono y filtro cualquiera de ellos, puedo editar y puedo acceder a la ficha de cualquier empleado o empleada. Y tenemos, pues como veis, la opción de hacer búsquedas avanzadas. Búsquedas avanzadas nos permite, pues no sé, me interesa saber todos aquellos empleados que hablen inglés, por ejemplo, o que les haya entregado algún material, o que pertenezcan a algún convenio o alguna categoría en concreto. Pues todo esto son diferentes filtros que yo me puedo crear a medida. Pues, por ejemplo, pues una de contratos, pues me interesa ver todos los que tengan un contrato en un periodo determinado, que haya dado de alta en un periodo X, por ejemplo. Pues bueno, hacemos ese filtro, realiza la búsqueda correspondiente, y una vez hemos filtrado lo veremos en esta vista que estábamos visualizando. Y me interesa pues ver también, en vez de ver la vista de EPIs, por ejemplo, pues me interesa ver una que se llame datos de afiliación. Por ejemplo, pues hacemos aquí la búsqueda, datos identificativos. Pues venimos y vemos los datos identificativos de esa búsqueda. Igualmente, pues queremos hacer una búsqueda más sencilla, pues aquí venimos, hacemos el filtro de la empresa, por persona, por centro, por DNI, y aquí vemos pues los datos identificativos. O me interesa ver, pues por ejemplo, los datos de cotización de los trabajadores. Pues marcamos datos de cotización y lo vemos ya directamente por pantalla. Vemos aquí pues el grupo de tarifa, el tipo de cobro, mensual, diario. Quiero ver ahora pues los datos contractuales, por ejemplo. Pues vamos a ver pues, datos de cotización y convenio. O, por ejemplo, bueno, tenemos aquí esta de contrato categoría. Pues
Veíamos el contrato que tiene cada uno de los empleados, la fecha que se ha iniciado el contrato, la categoría, y todo esto además, lógicamente, se puede agrupar, se puede clasificar, y posteriormente me lo puedo llevar a un Excel, tratar toda esa información directamente en un Excel, o incluso, como veis y decíamos, nos permite, pues, si queremos gestionar masivamente datos o modificar masivamente datos, pues tenemos aquí el importar, exportar, que nos permite hacer toda esa gestión, ¿no? Dentro de la ficha de los empleados, si accedemos a cualquiera de ellos, pues seleccionamos y editamos y accedemos a su ficha. Tenemos un gestor documental. Igual que teníamos un gestor documental masivo, pues tenemos un gestor documental personalizado, que posteriormente lo puedo llevar al portal del empleado. Y aquí en la ficha de los trabajadores, pues además de tener, pues no sé, todos los datos personales, desde los datos que van a aparecer en la documentación oficial hasta datos como, por ejemplo, pues las redes sociales, personas de contacto, datos adicionales. Todo esto es una gestión que pues, normalmente, pues si no tenemos una herramienta que gestionemos esos datos, pues lo llevamos a un papel o en Excel, pues eso nos permite tener todos estos datos dentro de una misma herramienta y además explotar esa información, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos un apartado de perfiles en el que puedo ver, pues, indicar la formación, los idiomas, las competencias que tiene cada uno de los empleados, e incluso si me interesa que sean ellos mismos quien lo alimenten, lo llevo al portal del empleado y ellos mismos lo pueden informar desde el portal. Es una aplicación, como veis, que no solamente pues, nos permite, además de datos de contratación, pues, establecer todos los datos contractuales, ver un histórico de contratos, hacer las presentaciones oficiales, tener aquí pues, las retribuciones salariales, las gratificaciones extraordinarias, sanciones, tener un control de todos los movimientos, ¿no? Pues aquí tendríamos, como vemos, pues el salario fijo mensual que tendría este trabajador, trabajadora, podemos simular su nómina, sus costes y posteriormente pues podemos pactar líquidos, podemos pactar brutos, bueno, todo eso ya es en función de los movimientos que tengamos, ¿no? ¿Qué más dentro de una ficha de empresa? Pues todos los datos de tributación, la vida laboral de los trabajadores, trabajadoras, si tienen cambios, pues todos los cambios que han tenido dentro de la empresa. Si queremos imputarlos a algún centro de coste, como decíamos, pues bueno, todo esto es un dato que podemos añadir, podemos incorporar y podemos jugar con ello. Bien, pues estos serían los 3 puntos básicos del programa, donde nace toda la información para posteriormente hacer todas las gestiones posteriores, ¿no? Hemos visto pues, todo lo que serían los listados personalizables que podemos obtener de los empleados, pero en el momento de hacer cualquier indicación, cualquier incidencia que se pueda producir, pues por ejemplo tendríamos el apartado de, como vemos, de vacaciones, ITs y absentismos, en el que controlamos pues tenemos un control y una información de todos los movimientos. Quiero introducir una IT, quiero introducir un absentismo. Pues bien, desde nueva IT seleccionamos rápidamente al trabajador o trabajadora que tiene esta IT, le indicamos la contingencia, pues una enfermedad común, aceptamos y ya indicamos pues, la fecha de inicio, fecha de final, si está hospitalizado o no. Podemos cumplimentar incluso los partes si lo tenemos que tramitar al INS, a la Seguridad Social, ¿vale? Pues todo esto lo gestionamos. A medida que vamos introduciendo esa información, que puede ser, podemos introducir de forma individual o forma masiva, como vemos se va almacenando igual que las vistas que hemos visto antes. En cualquier punto que nos encontramos de la aplicación tenemos estas vistas y nos permite obtener, pues, jugar y obtener información con las búsquedas avanzadas, con las vistas que vemos, agrupar, desagrupar, clasificar y exportar información a Excel. Pues me interesa saber todas las ITs que hemos tenido en un periodo determinado, todos los absentismos que hemos tenido, permisos retribuidos o vacaciones, pues las búsquedas avanzadas nos va a permitir obtener la información rápidamente. Lo mismo, por ejemplo, con lo que serían las variables. Desde el apartado de incidencias, cualquier incidencia que se pueda producir en la empresa, conceptos variables, anticipos, préstamos, embargos, ERTES, periodos de inactividad, incidencias en imputaciones de costes, ¿no? Ahora este trabajador
queremos imputar sus costes en un centro, en un proyecto específico este mes o estos días, pues todo eso nos permite gestionarlo desde incidencias. Y lo mismo, a medida que introducimos cualquier incidencia, pues se van almacenando en este apartado y puedo hacer todos los filtros que me interesa. Pues quiero ver todas las variables, por ejemplo, que hemos tenido durante este periodo, ¿no? Todas las dietas, pluses, bonus que hemos pagado adicionalmente como variables, pues en un periodo de tiempo. Pues aquí hacemos la búsqueda y lo clasificamos, podemos ver los importes, los podemos agrupar por empleados, por ejemplo, pues agrupamos aquí y podemos arrastrar aquí, por ejemplo, trabajadores y vemos aquí pues todas las variables que ha cobrado cualquiera de los trabajadores durante ese periodo filtrado seleccionado, ¿vale? Y además, pues eso, podemos ver importes, podemos ver unidades y además, como siempre, pues todo es enlazable a Excel. Bien, estos serían los datos, como decimos, pues a nivel de incidencias que podemos introducir, que podemos gestionar y posteriormente, pues todo lo que serían los cálculos de nóminas, de cálculos de IRPF, simulaciones, tanto de cálculos de IRPF como de finiquitos, cálculos de atrasos, pues bien, todo tenemos el apartado exclusivo para hacer el cálculo correspondiente, cálculos lógicamente individuales y cálculos masivos, y todo lo que serían las comunicaciones a las diferentes administraciones, ¿no? Tenemos que gestionar pues las altas a seguridad social, al SEPE, tenemos que hacer esas notificaciones, pues bien, todos los procedimientos, igual que puede hacer un despacho, igual que hace pues cualquier empresa que tiene internalizado las nóminas y todos los movimientos. Tenemos un alta que tenemos que gestionar hoy sí o sí, porque empieza el trabajador o trabajadora de urgencia empieza a trabajar hoy, pues bueno, damos de alta al trabajador y desde aquí mismo pues podremos dar de alta el movimiento de afiliación y hacer el trámite a seguridad social, o tenemos que presentar los partes de IT o los accidentes, pues bueno, todo esto, como veis, desde la propia herramienta podemos introducir esa información. Una vez hemos hecho los cálculos, tenemos pues hemos indicado pues eso, pues las incidencias, hemos calculado las nóminas, pues toda la información posterior, el análisis de costes, el análisis de datos, los vamos a tener en diferentes apartados, ¿no? Tenemos pues el apartado de centro hojas de salario, pues para visualizar todas las nóminas o llevarlas, por ejemplo, pues al portal del empleado y repartirlas para los trabajadores, para que lo vean los trabajadores, trabajadoras, pues aquí haríamos el filtro correspondiente. Pues quiero publicar, por ejemplo, las nóminas de una fecha determinada. Seleccionamos, aparecerán aquí el filtro que hemos realizado, ¿vale? 132 nóminas y aquí vemos pues un total bruto, total líquido, si están listadas, si se han enviado o no. ¿Por qué? Porque todos esos movimientos desde la parte inferior lo puedo enviar por email masivamente, puedo listarlas, puedo publicarlas en el portal del empleado. Bueno, pues todos estos movimientos, si lo publico en el portal, al trabajador o trabajadora le llega un mensaje que recibe que ha recibido esa documentación y ya tiene la disponibilidad de descargarlo pues vía web o vía aplicación móvil, por ejemplo. Bueno, pues todo esto son movimientos que podemos realizar desde la propia aplicación. Como decíamos, uno de los puntos importantes de tener una herramienta de nómina en recursos humanos es el análisis también de los costes, ¿no? El tener al día pues toda la información de ese activo tan preciado que tenemos en las empresas, ¿no? Que son los empleados. Pues bien, desde el apartado de listados podremos obtener todo ese report, digamos, de esos datos, ¿no? De esos costes. En el apartado de documentos de gestión tenemos pues desde hacer trámites de remesas bancarias para hacer el pago directamente de las nóminas a través de la aplicación, a diferentes tipos de listados como puede ser, por ejemplo, el resumen de nóminas,
que nos va a permitir obtener un report pues, por meses, por trimestres, del dato que a mí me interese, de análisis de costes que a mí me interesa. Pues cuánto pago de seguridad social, cuánto pago de salario líquido, de salario bruto. Pues todo esto en el apartado de formatos existe, pues bueno, me puedo crear aquí tantos formatos como quiera, pues para tener toda esa información de provisiones de vacaciones, de seguridad social, de nóminas, de campos de datos de ampliación, bueno, cualquier dato que me interesa lo puedo obtener en estos listados. E incluso, como decíamos, lo puedo obtener por meses, por trimestres, por años, por ejercicios. Puedo desglosar, por si quiero tener los costes desglosados, no solo individualmente por trabajadores, sino también, como vemos aquí, por imputaciones de costes, por organigrama. Todo esto, pues, si tengo un organigrama creado con la estructura, pues puedo ver pues, desde dirección a los costes de áreas, de las diferentes unidades de negocios, de los diferentes departamentos. Todo es una manera de estructurar la información, ¿vale? Y poder analizar todos esos costes. Dentro de los listados también tenemos, por ejemplo, pues, bueno, queremos analizar lo que decíamos, ¿no? Todas las incidencias que se producen, ¿no? Todos los movimientos. Aquí nos dan ratios de incidencias dentro de variables, impacto que nos dan las variables o que nos dan las ITs en la empresa. Las encuestas INE, que es un trámite que tenemos que gestionar, que tenemos que indicar con el Instituto Nacional de Estadística, pues toda esta información lo podemos gestionarla dentro del programa. Y como veis, pues es una manera de estructurar no solamente los datos personales, sino sobre todo y muy importante los datos de costes salariales. Hemos visto un poco todo lo que es el ecosistema de la parte de nómina del programa. ¿Vale? Pero después decíamos, vamos un poquito más allá, ¿no? A todo lo que es la parte de gestión de datos, ¿no? De gestión de personal. Pues todo eso, como decíamos, lo podemos obtener con procesos de vacaciones, con organigramas. Pues bueno, decíamos, por ejemplo, proceso de vacaciones es un proceso que podemos controlar. Pues abrimos un proceso de este año, por ejemplo, pues editamos y aquí tenemos un control y un seguimiento de todas las vacaciones que realizan todos los empleados, ¿vale? Como veis aquí, pues lo que le corresponde por convenio, si están arrastrando vacaciones del año anterior, las que han realizado, autorizados, solicitados. Claro, todo esto es una cosa que además lo podemos extrapolar y lo podemos llevar al portal del empleado y que se alimente a través del portal, que sea el trabajador el que lo solicite, sus responsables quien lo validen, pues todo esto se va alimentando a través de lo que gestionamos en el portal y lo tenemos por pantalla y posteriormente, como vemos aquí, tenemos la opción de imprimir, llevármelo a un Excel y tener toda esta información en un Excel. Desde datos de procesos de vacaciones, como decíamos antes, a controles de revisiones médicas, de material entregado. Pues tengo que hacer un proceso de revisión médica. Pues vamos a abrir el proceso. Pues venimos aquí, abrimos los procesos, tanto si son semestrales, anuales, y tenemos un seguimiento de quién hace la revisión, quién no la hace, enviamos el comunicado, pues bueno, todo esto desde el propio punto, como vemos aquí en la pestaña de trabajadores, pues tendré un control pues de la fecha y hora que le corresponde a cada uno, si está convocado, si no la quiere, si la ha realizado o no. Toda esta gestión la tenemos aquí por empleados, lo puedo llevar a un Excel, como decíamos, puedo convocar por email, hacer ediciones masivas, pues es un apartado pues para gestionar y tener centralizado todo este proceso en un mismo punto y tenerlo controlado y tenerlo, pues si queremos revisar de otros años o copiar de otros años para no tener que volverlo a hacer desde cero, pues bueno, son datos que podemos gestionar. A más dentro del programa tenemos también lo que es el apartado de ampliación, que es un campo abierto que nos permite pues incorporar información adicional. Como veis, pues me interesa incluso
datos, controlar quién tiene lotería dentro de la empresa, EPIs, embargos, cuadrantes, cualquier dato adicional que a mí me interesa, es un campo abierto, estos campos de ampliación, en los que yo puedo crearme un formato en el que, por ejemplo, en este de EPIs, que quiero saber pues a quién he entregado pantalones, camisetas, la fecha de entrega, el material que le he entregado, pues me creo todos estos campos y posteriormente me lo llevo a la ficha de los trabajadores y al portal del empleado y se puede visualizar dentro del portal, pueden solicitar todos estos datos y esto nos va a permitir pues ampliar la información que quiero que vean todos mis empleados, ¿no? Pues bueno, esto sería lo que en cuanto a la gestión de personal, que antes pues hacíamos un breve un breve repaso por lo que es la parte de organigrama, en la que tenemos pues toda la estructura de la empresa, en el que vemos pues en organigrama. Lo podemos ver en diferentes formatos, organigrama, donde vemos pues las cápsulas con la jerarquía correspondiente, donde podemos ver pues en formato de árbol que vemos pues toda la estructura de una manera un poco más ordenada, con los diferentes unidades, departamentos, e incluso pues puedo acceder, como vemos aquí, vemos quién lo ocupa, quién es el responsable, podemos entrar dentro para ver pues quién son los ocupantes. Este organigrama se puede llevar al portal del empleado. Pues bueno, todo esto nos va a permitir obtener ese feedback de información y de trato de esos datos. Pues bien, esto sería pues un resumen así muy rápido de lo que es la solución. Decíamos que después teníamos los diferentes módulos adicionales que se pueden incluir dentro de la solución, como son el apartado de formación para gestionar pues toda la formación interna dentro de las empresas, el apartado de selección, el apartado de evaluación, pues todo esto para la gestión del talento, que los responsables evalúen a sus trabajadores, que hagamos pues evaluaciones de KPIs. En el módulo de selección pues tendríamos un portal de candidatos, como vemos aquí, para tener pues todos los candidatos e incluso pues candidatos no solo internos, o sea, candidatos externos que se dan de alta a través de la web de la empresa. Pues bien, todo esto son módulos que se pueden incorporar. Igual que decíamos, y muy importante, la parte de portal del empleado, en el que podemos tener, el portal del empleado nos va a permitir que los trabajadores puedan trabajar a través del portal, ¿vale? Que es un portal vía web, ¿vale? Es decir, se puede personalizar, como veis aquí, pues incluyendo los logos de la empresa. Perdonad un momento que veamos exactamente lo que queremos ver. Vale, como decíamos, vía web, pues ese portal del empleado, pues por un lado tenemos el apartado supervisor que nos va a permitir tener una gestión y ver toda esa información de los trabajadores, organizar internamente cómo está estructurado ese portal, quién son los responsables de quién, todo eso. Si he creado pues un organigrama previo, pues ya no tengo que volverlo a hacer, pero en ese portal del empleado podemos tener toda esta gestión de los datos, ¿no? Nos va a permitir pues poner los detalles de qué se puede solicitar. Pues quiero que soliciten vacaciones o quiero que soliciten anticipos, préstamos, pues directamente lo puedo hacer el supervisor o el administrador, digamos, que tiene que controlar todos esos datos, ¿no? Los equipos de trabajo, pues los equipos de trabajo es para determinar qué equipos hay, quién debe solicitar a quién son los supervisores, e incluso, pues como decíamos, si yo tengo creado el organigrama en el programa de A3 Equipo, pues lo puedo importar esa información. Puedo decidir qué trámites se pueden hacer. Puedo establecer idiomas, mensajes y avisos, documentación que se puede subir al portal, ¿no? Por ejemplo, pues materiales, cambios de
jornada, certificados de ingresos y retenciones, el 145, bueno, pues todo esto me permite establecer como administrador o supervisor qué es lo que se puede subir y lo que no se puede. Pues bien, el trabajador-trabajadora podrá acceder, como decíamos, vía web al portal del empleado. Vamos a hacer un breve ejemplo en el que un trabajador o trabajadora pues accede a su portal y puede visualizar pues sus datos, sus nóminas, puede solicitar, hacer alguna solicitud. Insisto que esto pues es algo que se puede hacer vía web o vía aplicación móvil. Pues por ejemplo, accedería con sus datos al portal del empleado y podría visualizar toda esa información y hacer las solicitudes que se le tenga permitido. Estos iconos, este logo, todo eso es personalizable, se le puede dar el color, la imagen de la empresa y podemos venir aquí, como decíamos, a ver mis datos personales, a ver mi nómina, mis trámites administrativos, los gastos, los permisos retribuidos. Todo esto son datos que yo puedo visualizar, datos de IRPF, datos bancarios, solicitar anticipos, préstamos. Todo esto es un añadido que siempre pues, la empresa nos puede facilitar. Pues tengo que cambiar la cuenta bancaria, pues vengo aquí a solicitar los datos bancarios. O me interesa ver pues, las nóminas, pues en ver nómina aquí estará todas las nóminas que se vayan publicando, las puedo descargar, las puedo visualizar. Puedo pues solicitar vacaciones, los permisos retribuidos de ausencias, toda la documentación que se publica de mi compañía, pues los accesos a los enlaces, pues bueno, son datos que podemos ver. ¿Qué más teníamos? Como decíamos, pues la aplicación móvil en sí. Vamos a hacer un breve recorrido por la aplicación en un momento. Un momentito, por favor, que conectamos la aplicación para que lo podáis ver. Pues bien, aquí tenemos lo que sería la aplicación móvil. El trabajador-trabajadora pues se descarga la aplicación y puede acceder pues al portal, viendo pues lo que serían las vacaciones correspondientes, si ha solicitado ausencias. Aquí puede pedir, como vemos, días libres, puede entrar y solicitar. Se pueden ver pues, los últimos movimientos, en este caso de vacaciones, solicitudes personales que se han ido realizando. Si me voy, por ejemplo, al área de personal, pues aquí me interesa ver pues, todas las nóminas, pues le damos aquí a ver todo y veo pues todas las nóminas de los últimos meses. Me interesa pues ver esta nómina o ver esta, pues marcamos el mes que queramos ver, visualizamos el importe correspondiente, pero incluso si quiero ver la nómina pues físicamente o descargarla, tendríamos la opción de visualizar o descargar, pues la podemos ver por pantalla. Esto pues tenemos que hacer el trabajador o trabajadora tiene que hacer un trámite rápido y necesita las últimas 3 nóminas. Pues desde aquí las puede descargar o las puede visualizar. Como vemos aquí, pues por pantalla veríamos la nómina correspondiente. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el apartado de perfil o todos los documentos. Desde ver mis documentos, el trabajador o trabajadora podrá visualizar, pues como vemos, comunicación de datos al pagador, que sería el 145, los certificados de renta o documentos, por ejemplo, pues que la empresa haya querido publicar y que se visualice. Bien, como veis, esta es la herramienta de movilidad del portal del empleado. Volvemos a lo que sería la aplicación de A3 Equipo. Y dentro de la aplicación de A3 Equipo, que ya vamos concluyendo esta presentación, pues volver a remarcar un poco pues también lo que decíamos antes, ¿no? Es una aplicación pues abierta a integrarse pues con otras
con otras herramientas. Aquí, pues, por ejemplo, con SDI, que es especialista en ello, pues se pueden hacer integraciones con otras aplicaciones, pues con una aplicación de gestión del tiempo, con un cuadro de mando para análisis más exhaustivos de costes, ¿vale? Con un presupuestador, por ejemplo. Pues bueno, todo esto es algo que nos permite, al ser una aplicación en SQL, nos permite pues hacer esos lanzamientos y que se pueda enlazar con otras aplicaciones. Bien, pues dicho esto, haciendo este resumen rápido de lo que es la herramienta, con esto vamos a ir concluyendo la presentación. Es el momento, pues bueno, si tenéis preguntas, si queréis hacer alguna indicación, alguna anotación, pues Juan Ángel y yo pues estamos aquí pues para responder a todas esas preguntas que tengáis. ¿Vale? Dejamos un momento el turno para preguntas. Tenéis un chat en el que podéis plantearlas y nosotros la leeremos y las vamos a ir respondiendo. Gracias y hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Samuel. Pues eso, si alguien tiene alguna pregunta o quiere plantear alguna duda, ahora es el momento. Vale, yo voy, bueno, en el chat que me están enviando alguna pregunta por el chat, ¿vale? Me preguntáis bueno, ¿cómo se vende esta aplicación? Vale, bueno, esto se comentaba un poco al principio de la presentación. Es una aplicación, como decíamos, que al ser cloud es un pago por uso, ¿vale? Y, bueno, pues no requiere de una inversión inicial, como comentábamos al principio, pues en la compra o adquisición de licencias, sino que, pues bueno, lo que sería la parte de servicios de implantación, ¿vale? Pero bueno, es algo que ya podemos personalizar mucho más. Esto, pues, os ponéis en contacto con los compañeros de SDI, ¿vale? Y podemos hacer, pues bueno, visitas personalizadas para enseñaros un poco más y detallaros un poco más todo lo que es el tema de tarifas y costes, ¿vale? Veo también que me preguntáis si las personas que pueden acceder al programa tienen diferentes permisos. Sí, hay un apartado dentro de la aplicación en utilidades, que es el punto de usuarios, mantenimiento de usuarios y perfiles. Incluso veis que tenemos aquí un visor LOPD que puedo ver pues qué hace, puedo obtener un listado rápido de todos los movimientos que se han hecho, quién ha accedido a la aplicación, quién no, qué movimientos se han realizado, ¿vale? Pues esto supongo que me lo preguntáis con la intención, por ejemplo, pues de tener varios usuarios dentro de la herramienta, tanto si es personal interno como externo. Pues sí, es una buena pregunta porque, por ejemplo, pues si tenemos personal externo que accede a la aplicación, lo que decíamos, ¿no? Vamos de la mano del despacho como asistencia laboral, ¿no? Por ejemplo, pues sí, en mantenimiento de usuarios y perfiles me permite crear pues todos los derechos derechos, obligaciones que tiene cada uno de los usuarios, me permite crear perfiles, ¿vale? Para tener toda esa información y decidir, pues, por ejemplo, pues invitamos a un externo a acceder a la aplicación, pero que solamente vea las nóminas, solamente pueda calcular y solamente pueda hacer esta presentación, o internamente dentro del Departamento de Recursos Humanos, cada uno tiene unas funciones, pues especificamos la función que tiene cada uno. ¿Vale? Veo otra pregunta también de la parte de multiempresa. Me decís si es multiempresa y si tenemos diferentes centros de trabajo, si se puede gestionar. Sí, a ver, en principio es eso, directamente es multiempresa. Si tenemos más de una empresa, más de un CIF, pues lo gestionamos de manera independiente cada una de ellas, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Y si tenemos centros físicos, tenemos una empresa, pero por ejemplo como SDI, que hemos dicho que tenemos diferentes centros físicos en diferentes localidades, pues tendríamos una empresa y tendríamos los diferentes centros, los trabajadores asignados a los centros y después posteriormente también tenemos pues análisis de costes por centros de trabajo también, lógicamente, ¿vale? Bueno, de momento pues hay estas preguntas, no sé si hay alguna más.
Bueno, Vale, pues, no, en principio no veo ninguna pregunta más. No sé si queréis hacer algún comentario, alguna duda que queráis plantear. pues no, damos por cerrado el turno de preguntas y con la presentación, el webinar sobre esta solución de recursos humanos. Espero que os haya gustado, que os haya de alguna manera hecho al menos reflexionar sobre la importancia del Departamento de Recursos Humanos y de su automatización, de su digitalización. Y por mi parte, agradecer mucho la asistencia a todos los participantes y a ti, a Samuel en especial, por esta colaboración y no, invitarles a futuros encuentros con otras soluciones aquí en SDI. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un Hasta saludo. luego. Un saludo.